en un grupo de educadores que en su momento se llamó Nueva Escuela. Ese grupo creó un equipo de trabajo que nos dio la tarea de pensar la educación. Miramos teóricos del momento, los problemas de la educación que hay en el momento, todo un tema de renovación curricular y posición de la pedagogía del aprendizaje y otra serie de cosas. Analizamos a Skinner, a Gramsci, bueno, y a otra serie de pensadores, y estuvimos trabajando para buscar concretar algunas ideas que ya venían teniendo curso en el magisterio, como era de salirle a toda la política educativa que se implementaba. Esa es una idea luminosa histórica del magisterio. El magisterio ya comenzaba a pensar que no solamente éramos trabajadores del Estado, que luchábamos por unos derechos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las prestaciones, desde el punto de vista de trabajadores del Estado, sino también ya pensábamos como trabajadores de la cultura y trabajadores del saber y de la pedagogía. Llegó el Congreso de 1982. Yo pensaba hoy que con la presencia de Jaime Gustavo pudiéramos recordar un encuentro que tuvimos en Rivera, compañeros de Huila Sal de ese encuentro, en Rivera, en un balneario que se llama La Ondina, y allí convocamos al presidente de FECO de entonces, Javier Rodríguez, y le presentamos una propuesta por una nueva cultura. En ese momento todavía no le habíamos dado el nombre de movimiento pedagógico, y comenzamos a desarrollar y a implementar una serie de propuestas que fueron gozando con la participación, con el desarrollo y con el impulso del magisterio general. Se llevaron a Bucaramanga ya con el nombre del movimiento pedagógico, y apareció el movimiento pedagógico histórico en 1982 en el Congreso de Bucaramanga. Esa historia llevó al maestro y al magisterio colombiano a que efectivamente ya no luchara solamente por los temas reivindicativos, sino también por los temas de la educación y de la pedagogía, de la cultura, y además el maestro asumiéndose como un líder social y político, fundamentos centrales de esa propuesta del movimiento pedagógico. Y comenzó todo su desarrollo, la aparición del CEID, de los CEID regionales, de la revista Educación y Cultura, infinidad de eventos, encuentros, foros, congresos, regionales, municipales, nacionales, internacionales, sobre los temas de la educación y la pedagogía. Apareció todo un saber que comenzó a construirse en relación con la defensa de la educación pública, en relación con la calidad de la educación, en relación con el papel y la función del maestro. Todo eso en una gran corriente de acción y de pensamiento que llevó a que la Constitución del 91 tuviera ahí unos referentes importantes que están ahí y que han sido y que han tenido origen en todo este debate, en toda esta construcción colectiva, en este proceso de movimiento pedagógico. La ley 115, de igual manera, tuvo su fuente, tuvo la posibilidad de ser enriquecida, de encontrar las propuestas del magisterio para negociarlas con el gobierno también en todo este debate y en toda esta producción colectiva. No ha habido desde ese entonces ninguna propuesta, ninguna política de los gobiernos de turno a través de los años. No ha habido una sola política que no haya tenido una respuesta, un debate, una confrontación y en algunos casos un encuentro para apoyar, porque el magisterio colombiano ha tenido, en este proceso de movimiento pedagógico, ha tenido siempre una fuente de saber y de conocimiento que nos la ha dado el movimiento pedagógico. Es una riqueza extraordinaria. Eso muy pocos países lo tienen.
quienes han tenido la ocasión de salir fuera del país, quienes hemos salido, en muchos países encontramos un magisterio autorizado, un magisterio que solamente trabaja o lucha, si es que lo hace, por los temas salariales exclusivamente, por los temas reivindicativos. Este magisterio de Colombia ha sido glorioso en ese entonces, desde ese entonces. Hicimos el Foro Nacional por la Defensa de la Educación Pública en el 2003. Ese foro, Pablo, es un tanto difícil, ¿verdad? De tantas cosas que han pasado en este momento, pero yo digo, ese foro fue una plataforma, un momento de encuentro para el magisterio colombiano para derrotar el referendo de Uribe. Solo derrotamos un sábado de octubre. Y al domingo siguiente, al otro día, ganamos la alcaldía de Bogotá con el Polo Democrático. Y quiero decir que los dos gobiernos que tuvo el Polo Democrático en Bogotá tuvieron la participación, el apoyo, el acompañamiento con unas características que son, digamos, la de FECODES, ahí nunca fue co-gobierno, ni nada de esas cosas, pero se acompañó políticamente estos procesos, pero más aún, los planes sectoriales que allí aparecieron en esos dos gobiernos tuvieron como soporte fundamental la defensa de la educación pública, el derecho a la educación, a una educación con calidad y, por supuesto, enfrentar todo el proceso privatizador de la educación a nivel general en el país. Yo digo que no es fácil, especialmente porque hay compañeros que posiblemente no comparten algunas cosas de estos dos gobiernos, pero digo, no es casi que no es entendible que lo que se ha hecho en Bogotá no sea un referente en estos escenarios. Bogotá tiene gratuidad de la educación. Quiero recordar eso. Y eso se hizo en estos gobiernos que hemos tenido. Y no es gratuidad como la ha promovido el gobierno hablando de gratuidad nacional de la educación. No es eso. Ha propuesto. ¿Qué ha propuesto? No es eso. Aquí no es que se pagan en Bogotá, no es que no se pagan, digamos, el tema de los derechos, de la matrícula y estas cosas. No. Toda la infraestructura que se construyó, todas las propuestas en relación con desarrollar los fines de la educación en programas y proyectos tendientes a buscarle salida a esos problemas de la calidad de la educación, a ese problema del contenido de la educación, a ese problema de transformar la institución educativa, a ese problema de transformar la práctica del docente, y a eso que todavía es más importante, cómo vincular la administración a todo eso extraordinario que hacen los maestros en las escuelas y en los colegios, con excepciones, por supuesto, que las hay, desde directivos docentes, que la pedagogía para nada, maestros y maestras algunos que tienen discursos y prácticas imposibles para un cambio, no, nada. Pero en medio de todo eso, repito, aquí hay un referente de política educativa, de gestión de política educativa, de programas y proyectos que se han acompañado de unos recursos y unos resultados que están ahí y que tuvieron, repito, esos planes sectoriales de educación, inspiración en las ideas del movimiento pedagógico. Abel Rodríguez, 6 años estuvo al frente de esa Secretaría de Educación. Y ahí estuvimos grupos de maestros y de maestras, tanto en la Secretaría del nivel central, como también en los colegios, trabajando propuestas y programas, repito, en relación con las transformaciones.
inspiradas en las ideas del movimiento pedagógico. Digo esto porque quiero plantear aquí que eso que ha hecho los gobiernos del Polo aquí en Bogotá en materia educativa deben ser vistos. Invito a que sean vistos como parte de esos logros del movimiento pedagógico, porque ahí hemos estado maestros y maestras, yo hemos participado en este proceso, pero más aún, en estos cambios que hay, incluso en el gobierno actual de Bogotá, sí tenemos el temor de que esta experiencia de pronto pueda diluirse, de que esta experiencia pueda perderse, de que no sea asumida críticamente para ser mirada, ser ajustada, ser enriquecida, cambiada si es el caso. Pero eso, repito, yo invitaría a que se viera con mucha atención. Bogotá es el referente nacional, lo hemos dicho, y Bogotá tiene que seguir siendo el referente nacional. Si hablamos de políticas neoliberales, de la acción del Tratado de Libre Comercio, de la privatización de la educación, yo invito a que por ahora tengamos el referente de que Bogotá hace otra cosa, ha venido haciendo otra cosa. Bueno, esa parte, como digo yo, lo planteo como elementos, logros, historia del movimiento pedagógico. ¿Por dónde irnos? ¿Qué hacer? Todos nosotros siempre hemos estado de acuerdo en esto de rechazar las políticas neoliberales con todos los ítems, los temas, con todo lo que siempre lo que hemos planteado acá. Pero para el movimiento pedagógico siempre será y seguirá siendo un desafío salirle a esas políticas con propuestas alternativas. Tenemos que arriesgar. Si decimos, mire, es que si Cecilia María Vélez impuso o buscó imponer estándares y competencias como un elemento central para hablar de calidad de la educación, bueno, nosotros decimos, bueno, que nos preocupa el tema de los contenidos, pero ¿y qué? ¿Por dónde nos vamos? Es decir, es necesario hacer un esfuerzo extraordinario, ¿sí?, por llenar todas esas diferencias que tenemos de programas, de propuestas, para que sirvan de norte, de oriente, para el trabajo nacional, local, institucional. No será posible si no superamos esa deficiencia. Por eso es tan importante el que hoy estemos hablando del proyecto educativo y pedagógico alternativo. Esto tiene sentido ahí. Un proyecto educativo y pedagógico alternativo que a partir del diagnóstico y reconocimiento de la escuela desarrolle unas orientaciones en relación con cómo vamos a transformar la escuela, o mejor aún, cómo participamos de la transformación que sufre actualmente. Todo el auge de las redes sociales, de los medios virtuales, de las autopistas virtuales, esto de la internet, toda una serie de elementos extraordinarios que hay. Cuando teníamos un momento, cuando apareció el momento pedagógico, no existía el computador, el celular, nada de esas cosas. Andábamos con mimeógrafos. Se transforma casi que por inercia, ¿no?, también en ese participar en la sociedad con unos sujetos que a su vez acceden a una serie de medios y circunstancias que los van transformando. Entonces digo, es transformar la escuela, pero también cómo participamos de esa transformación que se está dando, querámoslo o no. El PEPA debe servir para eso. El PEPA debe tener muy claro cuál es su finalidad. El PEPA no puede abarcar temas como, por ejemplo, aunque se relaciona así, pero no es de la enjundia, digamos, del nervio central,
El tema del salario profesional del maestro, eso se lo dejamos al Estado. Pero el PEP va a estar muy centrado en los temas de la escuela, en los temas del maestro, en los temas del contenido, en los temas del currículo, en los temas del plan de estudio, en los temas del diagnóstico, de la formación integral de los niños, en ese trabajo colectivo de los docentes, en ese trabajo social y colectivo de los docentes, de los maestros. Por supuesto, el PEPA debe darle salida al tema de la autonomía escolar. Yo soy del criterio que la autonomía escolar no la hemos perdido, la seguimos trabajando. Soy del criterio que todas estas experiencias que han comenzado a aparecer en el seno de la federación como que las recogemos regionalmente y ahora se presenta nacionalmente, son expresión de esa autonomía. Pero más aún, legalmente, también los gobiernos departamentales y municipales es posible lograr que ellos tengan autonomía, hagan ejercicio de autonomía a partir de los planes de desarrollo y planes sectoriales de educación. Bueno, cierro entonces diciendo que ese proyecto educativo alternativo debe tener unos fines muy concretos, por supuesto orientación en relación con la autonomía, apoyarse en la ley 115 y finalmente en los nuevos desafíos para el movimiento pedagógico, la elaboración de política pública a partir de toda esta problemática debe permitir toda una serie de documentos que se elaboren con propuestas concretas de elaboración de salidas a toda la problemática educativa. Esas propuestas, esos proyectos, esos programas deben servir para nutrir en la lucha electoral y política propuestas para esos planes de desarrollo y planes sectoriales para estos gobiernos alternativos con los cuales nosotros trabajamos y buscamos pues, para participar en la lucha política. Se debe convocar, por supuesto, un congreso pedagógico para darle salida a estos temas que hemos venido planteando y el CEI nacional y regional desarrollar con muchísima más fuerza, sistematización, investigación, todos estos temas de comprometer, apoyar, discutir y formulación de propuestas, generar diagnósticos en relación con las políticas públicas en educación nacionales, distritales y municipales, formular alternativas concretas y desarrollar, por supuesto, trabajo con los maestros. Una línea, trabajar con los maestros directamente en el seno de lo que es la dinámica que tiene la federación, los sindicatos regionales, los CEI, trabajar en las instituciones educativas, orientación a las instituciones educativas y por último ir a avanzar en relación con la lucha política que se avecina ya el próximo año para participar con propuestas concretas en esta lucha electoral para lograr incidir nacional, local y regionalmente con propuestas de la federación y así darle salida a problemáticas educativas que están ahí y que requieren de ese trabajo y educación de la federación. Muchísimas gracias, señor.